Buenas noches, mi nombre es Karen Cabrera y yo les voy a dar un pequeño resumen sobre lo que fue el Congreso Iberoamericano sobre el abuso infantil. Inicialmente me gustaría comentar que los lazos afectivos los creamos desde la lactancia con nuestros niños. ¿Por qué es importante los lazos afectivos que creamos con nuestros hijos? Porque nosotros ahí fomentamos la confianza, el respeto, para que cuando ellos tengan un problema, ellos tengan toda la confianza de venir y contarnos y así nosotros poder ayudarle, aconsejarle, escucharle y saber cómo nosotros podemos, para que ellos más que nada no se sientan solos. O sea, si en algún momento pasan por un tipo de abuso, sea físico, sexual, ellos tengan la confianza de venir y contárnoslo para nosotros ver cómo podemos ayudarle o intervenir o de qué manera podemos en este caso sobrellevar o ayudarle a superar por quizá algún problema o algo que esté pasando en nuestros hijos, ¿sí? Por otro lado, es importante también el primer vínculo que nosotros podemos crear con un padre de familia. Nosotros como maestras en la primera reunión, ¿cómo podemos crear un buen vínculo? En la primera reunión podemos dar una buena impresión, expresarnos bien, dar a conocer que somos unas personas preparadas para que los padres de familia se sientan a gusto, tanto con la institución como con nosotros como maestros, para que digan, sí, mi hijo está en una buena institución. Y es de ahí la importancia para que ellos nos den acompañamiento en todo lo que nosotros como maestros necesitamos, ya sea acompañamiento académico, acompañamiento afectivo, social, todo el tipo de acompañamiento que nosotros necesitemos durante toda su carrera escolar, en la escuela, en el colegio, ¿sí? Por otro lado, me gustaría comentar que la violencia, aparte de la violencia sexual, también existe la violencia cibernética. Bueno, hay un número de nombres. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños ahora que están en clases virtuales. Ellos pasan en la computadora. ¿Cuál es nuestro deber? Aparte de dar acompañamiento académico, darnos cuenta qué hace nuestro niño en la computadora. Porque así como hay páginas que son muy buenas, también hay páginas que son malas, donde vamos a poder encontrar un tipo de abuso infantil o tipo de acoso con niños. Nosotros no sabemos quién está detrás de la otra pantalla. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es bloquear ese tipo de páginas y ver si no nos deja ver la computadora, pues después de que desocupe, ver el historial, para nosotros saber qué es lo que hace nuestro niño en la computadora. Por otro lado, nosotros también deberíamos de enseñarle las páginas que están acopladas a su edad, páginas buenas que le ayuden tal vez en su desarrollo madurativo, su desarrollo personal, páginas que le ayuden a crecer, más no que le ayuden, que no le ayuden, sino que les haga sentir acosado, que tenga miedo, o que quizás no sean de su edad y le hagan ver todavía cosas que no están ya listas para que él las pueda ver. Por otro lado, me gustaría comentar que en el Congreso la primera charla que se dio fue un poco dura, porque quizás no todas las personas han pasado por eso y al escucharlo es una cruda realidad que vive nuestro país y tantos países, tanto grandes como pequeños, donde mencionaba que una niña fue violada por su propio hermano y comentaba las secuelas que este abuso sexual le trajo, o sea, no solamente ya de niña, sino de adolescente, de adulta. Entre ellas las principales secuelas era el aislamiento y, y me daba mucha pena porque mencionaba que el propio papá era la persona que le aislaba del abusador. En este caso el abusador fue el hermano. Y cuando él llegaba, ¿qué era lo que hacía el papá? La aislaba para que no se vean. Y no me imagino el dolor que debió haber sentido esta niña porque era como un rechazo de su propia familia, cuando debía haber un apoyo para que ella pueda superar esto. Entonces ese tipo de aislamiento
quizá también no solamente fue en el hogar, sino un aislamiento social, porque al momento que ella salga siempre va a ser señalada tanto como por la sociedad, como en todo lado va a ser siempre señalada. Y lo que ella siempre va a hacer es aislarse para evitar que siempre le estén señalando. Eh, También hablaba de que tuvo conductas suicidas, que es muy frecuente porque se sienten mal, se sienten eh, inservibles, se sienten que estorban, a lo menos cuando no tienen apoyo por los padres, sienten como que es una carga más. Entonces, para evitar sentirse así, lo que buscan es tomar pastillas, drogarse, para ver de qué manera como que suicidarse prácticamente. Otra secuela que puede dejar un abuso es el trastorno del sueño y del alimento, que siempre que quieran descansar o dormir, siempre se van a despertar con pesadillas, eh, recordando lo que ya vivieron y por ende no les va a dar ganas de comer, no van a tener ganas de comer. Aparte también van a tener, se llama contaminación del cuerpo, donde van a tener como que un poco de asco a ciertas partes de su cuerpo que fueron tocadas por el abusador. Eh, También el miedo a tener una relación estable, también el miedo de relacionarse con hombres, porque ya pasó por algo duro y no quisiera volver a pasar por algo así. Siempre se va a sentir culpable de que por culpa de ella pasó esto, entonces como que va a tener siempre ese miedo de tener una relación, así sea con un amigo, con un familiar aún más. Entonces siempre va a tener esa secuela y también va a tener un bajo rendimiento escolar, porque no se va a sentir bien en su casa y peor en su escuela o en su colegio, no se va a sentir bien. Por otro lado, me gustaría igual comentar que lo que nos trajo el COVID-19, el encierro total, la cuarentena, a las familias vulnerables económicamente, el efecto de la pandemia o la cuarentena produjo un cuadro de ansiedad, lo que fue un detonante para que las personas con responsabilidad sobre el cuidado de los niños provoque una necesidad y presión sexual para poder desfogar la ansiedad de todo el encierro. Y una de las principales razones por las cuales el abuso en la infancia es difícil de detección y sanción es porque generalmente los abusadores son parte de su entorno familiar. Puede ser el tío, el papá, el hermano, el primo. Por lo general siempre es del entorno familiar. Aún en nuestra sociedad coloca a la familia como un círculo de seguridad, pero no siempre es así, no siempre la familia es un entorno de seguridad. Por eso es la importancia de poder nosotras como madres siempre poder detectar los comportamientos, los cambios que puedan tener nuestros hijos, eh, para poder detectar un posible abuso o quizás un abuso que ya pudo haber ocurrido y que nosotros no nos hemos dado cuenta.